Granado de la Corporación San Silvestre Green. Finalmente ustedes tuvieron razón en cuanto a lo de los bienes de interés cultural, que el municipio nunca ha querido aceptar que hay una existencia de esos bienes para las obras que pretende hacer en el sector del muelle. ¿Cómo es la cosa? Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Cordial saludo para ti y para todos los cibernautas de tu importante programa. Pero sea lo primero poner en contexto a los barranqueños para que comprendamos precisamente la magnitud del fraude que en este momento el gobierno ha pretendido hacer al desconocer los bienes de interés cultural de la ciudad. Y sea lo primero en afirmar es que Barranca Bermeja, desde el año 2002, en el Plan de Ordenamiento Territorial, en su acuerdo 018 del año 2002, en su artículo 69 estableció los bienes de interés cultural, como el Parque Santander, la Capilla San Luis Beltrán, el cuartel de la policía, la inspección fluvial, el Hotel Pipatón, todos estos bienes que están en el área de influencia del proyecto denominado Distrito Malecón, y que allí hay unas obras, unas infraestructuras que quiere construir el gobierno, como es el Mirador Gastronómico del Río, el BIT, de Centro de Innovación y Tecnología, la Casa Empoderada de la Mujer. Estos bienes, todas estas obras, tenían que haberse realizado unos estudios previos que establece el decreto 2358 del 2019. Precisamente, cuando se habla de turismo, el turismo tiene tres elementos fundamentales: el reconocimiento del patrimonio histórico de una ciudad, la gastronomía que ofrece dicha ciudad y todo lo que tiene que ver con el paisaje ambiental que integra estos elementos. Una vez armonizados bajo los estudios previos que debe desarrollarse, entonces se proyecta precisamente de manera armónica y articulada la forma en que se debe desarrollar el embellecimiento urbanístico de la ciudad. Aquí quiero decir una cosa: lo grave es que el gobierno cometió unos errores garrafales. Como usted lo podrá leer, que en Barranca Bermeja no existían actos administrativos de declaratoria de bienes de interés cultural y que no existían tampoco estudios frente a las áreas de influencia. Y eso es una falsedad, porque precisamente el Consejo de Estado ha dicho claramente que en Colombia los bienes declarados como patrimonio histórico en los planes de ordenamiento antes de la ley 1185 del 2008 eran bienes de interés cultural y se les aplica el régimen de protección. Ante ello, precisamente los jueces administrativos en Barranca Bermeja la semana pasada dijeron claramente que son esos los actos administrativos que están registrados, y mientras Planeación le dice a un juez que no existen, el gobierno anterior de Daniel Echeverry había registrado precisamente todos estos bienes que acabo de nombrar. Por lo cual, nosotros hemos presentado denuncia, tanto penal como queja disciplinaria, en contra del alcalde de Barranca Bermeja y el secretario de Planeación. De manera amangualada con el curador urbano de Barranca Bermeja, es pedir licencias urbanísticas sin el lleno de los requisitos legales. Entonces, de esta forma, el curador expidió la licencia de construcción para el Mirador del Río y la Casa de la Mujer Empoderada cuando no habían hecho los estudios de las áreas de influencia. Y no lo habían hecho por una simple y sencilla razón: lo ratificó hoy, pretenden extinguir el Paseo del Río, desconocieron el Festival del Pescado, desconocieron la cocina tradicional del pescado, un patrimonio cultural inmaterial, reconocido precisamente hasta por la Gobernación y el Consejo Departamental de Patrimonio. Aunque el alcalde se montó al poder con el lenguaje y el lema del frito sudado, hoy ya no va ni siquiera al Paseo del Río. Usó este patrimonio de la cocina tradicional para que los barranqueños vieran que alguien iba a identificarse con esto, pero en su práctica ha sido un acto totalmente incoherente y lesivo para la historia de nuestra ciudad. Ese patrimonio nuestro, nuestra tradición de comer pescado a la orilla del río, que está amparado por los tratados internacionales de la UNESCO, que dice claramente que el patrimonio inmaterial de la cultura tradicional del pescado se tiene que proteger y salvaguardar. Son estos elementos los que estamos demostrando cómo este tipo de administraciones atenta contra la esencia de lo que es nuestro patrimonio histórico, y de esta manera privatizar el negocio, el Paseo del Río, para convertirlo en un negocio privado. Por eso los invité a leer la columna, cuando decíamos Ecopetrol está colitando de manera indebida la privatización del Paseo del Río. Ya le dijimos a Ecopetrol, les pusimos argumentos claros,
que la licencia mediante la cual se firmó el convenio interadministrativo entre Ecopetrol y la alcaldía no contemplaban los estudios previos de los bienes de interés cultural y estaría entonces Ecopetrol patrocinando la destrucción del patrimonio histórico y que en efecto no se apeguen a la ley. Y Ecopetrol no apeguen a la ley. Y Ecopetrol no dice claramente que la ley no se negocia. Pues aquí hoy con estos hechos que estamos nosotros denunciando, se está negociando la ley, se está violando la norma y en tal sentido los barranqueños estamos exigiendo que este patrimonio histórico tiene que protegerse y salvaguardarse. A ver, si en estos momentos hay procesos licitatorios, precisamente para adjudicar contratación para el Mirador del Río, por ejemplo, entonces, ¿qué va a suceder si se han registrado estas supuestas irregularidades? Nosotros ahora hemos iniciado las acciones correspondientes a los órganos de control, solicitamos de manera inmediata acciones preventivas porque eso lo que está demostrando es una irregularidad, una ilegalidad, un acto totalmente de corrupción. La corrupción es violar la ley, precisamente cuando hay intenciones de un interés particular. Ecopetrol claramente dijo, con los recursos de Ecopetrol no se pueden cobrar, pero lo que estamos viendo en los estudios precisamente de sostenibilidad financiera es cobrarle 2.775.000 a las mujeres del Paseo del Río, 15 millones para poder ingresar a piso como si esto fueran recursos privados y adicionalmente que ellas construyan sus cocinas. El alcalde, precisamente, sin argumentos, ahora ha salido a vociferar diciendo que es que quienes estamos ejerciendo defensa estratégica en este punto específico, entonces la gente tiene intención política. Es decir, que la Mesa de Mujeres de Derechos Humanos, que la Veeduría de Barranca Bermeja, que las organizaciones no gubernamentales tienen intereses políticos. No, respeta, señor alcalde, que aquí ninguno tiene intereses políticos. Aquí nuestro interés es que se proteja el patrimonio cultural, que se salvaguarde la manifestación inmaterial, que es precisamente el patrimonio de la cocina tradicional del pescado, que esta costumbre que lleva 2 generaciones, precisamente los barranqueños, recientemente en el Festival del Pescado, el pasado 17 y 18 de septiembre, fue un éxito. Más de 5.000 ciudadanos acudieron al Paseo del Río a disfrutar de los manjares del río. Esto que llevamos desde los años 60 disfrutándolo, hoy pretende el gobierno acabarlo y meter y construir un edificio de 3 pisos para meter 52 cocinas tipo centro comercial. Eso acaba con la tradición. Aquí está desenfocado el gobierno porque sus intereses con el Char de Barranquilla, donde los barranquilleros diseñaron precisamente el desarrollo urbanístico de los barranqueños, no tuvieron en cuenta el enfoque, la norma, no tuvieron en cuenta ni siquiera el plan parcial del año 2011, que lo denunció claramente Raúl Barba de la Corporación Desarrollo Territorial, en una importante investigación que desarrolló esta organización. Lo desconocieron por completo, le dieron a dedo un contrato de 1.900 millones a puerta de oro de los Char de Barranquilla para hacer estos estudios, que definitivamente no hubo ningún estudio. Aquí lo que hubo fue cómo se organizaba un negocio, acabamos con una tradición y de esta manera Barranca Bermeja pierde su esencia. Y lo más grave, precisamente con conductas punibles, porque informarle a un juez falsamente es un fraude procesal porque pretendía inducirlo en error. Afirmar que no existían actos administrativos de declaratorio, los bienes de interés cultural, es totalmente falso. Por eso el juzgado administrativo primero de Barranca Bermeja el pasado jueves, mediante auto ratificó que el acuerdo 018 es el acto administrativo declaratoria de todos los bienes de interés cultural contenidos en el artículo 69. Ante ello, esperamos que la Fiscalía, que la Procuraduría y la Contraloría asuman de manera ejemplar las sanciones contra estos funcionarios públicos que pretenden burlarse de la ley, acabar con un patrimonio, y hay que recordarle al alcalde que juró el día que se posesionó que respetaría la ley y la Constitución, y forma parte precisamente de la ley también el respeto a estos actos administrativos. Nosotros seguimos firmes en la lucha, ahora interponemos acción popular contra el gobierno, contra la curaduría y evidentemente debemos vincular a Ecopetrol por cuanto es el financiador de este proyecto, que estamos de acuerdo que Ecopetrol tenga la voluntad de ayudar para el desarrollo urbanístico, pero apegado a la ley, respetando la norma y que en efecto se proteja y salvaguarde el patrimonio del Paseo del Río. Hay que recordar algo, precisamente la industria del petróleo fue quien fomentó en el 60 la creación del Paseo del Río, porque estas mujeres atendían era el desayuno y el almuerzo de los trabajadores de la industria, y de allí empiezan a hacer y a construirse en Barranca Bermeja un paseo maravilloso que, como dijo Tulio, recomienda
el influencer de gastronomía, es una joya de Colombia. 23 restaurantes a la orilla del río Magdalena, solo lo tiene Barranca Bermeja. Y este gobierno pretende acabar con ese legado maravilloso y que seguiremos en la defensa desde la Corporación San Silvestre.